¿Qué es una regla de 3? Sería la pregunta. Pues una regla de 3, como escribo acá, es básicamente una forma o un método de resolver problemas de proporcionalidad entre tres valores conocidos y una incógnita. Esto lo teníamos cuando estábamos resolviendo los últimos 4 ejercicios del taller. Resolver tres valores desconocidos y una incógnita. Entonces digo acá, es decir, a partir de los valores conocidos hallamos el cuarto valor. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a cambiar aquí? Que una regla de 3 la vamos a plantear de esta manera. Usualmente son 4 valores, pero esos 4 valores están relacionados con dos magnitudes. Una magnitud 1 y una magnitud 2. Y lo que va a pasar aquí es que las vamos como a acomodar y vamos a hacer una especie de cuadrito donde las magnitudes van a quedar acomodadas. ¿Listo? Pero una de ellas será desconocida. Habrá una magnitud que nosotros no conozcamos. Y esa es la que vamos a resolver. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Voy a arrancar con la regla de 3 simple y directa. Entonces, vamos a arrancar con un ejemplo. Dice, un vehículo recorre una distancia de 2 kilómetros en 5 minutos. ¿Cuántos kilómetros recorrerá el auto en 15 minutos? Entonces, ¿qué hace uno? Primero se plantean las dos magnitudes. Magnitud 1, en este caso serían los kilómetros, y la magnitud 2, que en este caso serían los minutos. ¿Cómo las acomodo? Entonces, en este caso voy a acomodar los kilómetros y tomo el primer valor que me dan 2 kilómetros, está relacionado con 5 minutos. Por eso escribo aquí 2 kilómetros, lo señalo, y a través de esta flechita tenemos la relación en 5 minutos. Pero ahora nos preguntan, ¿cuántos kilómetros? Y aquí va a aparecer algo distinto. Ya no vamos a poner el signo de interrogación sobre el valor desconocido que colocábamos antes, sino que ahora comenzamos a poner una variable. Esa variable puede ser X, Y, Z, W, T, bueno, la letra que ustedes quieran, usualmente las letras finales del abecedario. Entonces, esa incógnita que nos preguntan, ¿cuántos kilómetros? Que es lo que nos están preguntando acá. ¿Cuántos kilómetros? Lo señalo. Recorrerá el auto en 15 minutos. Aquí están los minutos. Entonces, ¿qué está pasando? Como es una regla de 3 simple directa, lo que va a pasar es lo siguiente. Si ustedes se fijan, cuando fuimos de 5 a 15, ¿qué pasó? Este valor está aumentando. Ese aumento lo voy a representar a través de esta flecha. ¿Listo? ¿Qué debe pasar? Que el valor que yo encuentre para X también deberá ser más grande. Entonces miren que las dos flechitas amarillas van a quedar en el mismo sentido. Es decir, un aumento. Vuelvo y repito, fíjense en aquí. Entre 5 y 15 lo que tuvimos fue un aumento al pasar de una magnitud a otra. Se espera que cuando pasemos de 2 al valor desconocido, también el valor que encontremos aumente. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Así estaría planteada la regla de 3. Lo que está en el recuadro verde sería el planteamiento de la regla de 3. ¿Cómo lo resuelvo? Entonces decimos acá. Para resolver esto planteamos la proporción tal cual como aparece en el cuadro. Entonces miren que planteamos la regla de 3 y luego ¿a qué vamos? A una proporción. Y miren que los valores aparecen tal cual como en el cuadrito. Simplemente que ahora los escribimos en forma de proporción. Eso es lo que tenemos acá. Entonces 2 es a X, lo tenemos a la izquierda, como 5 es a 15, lo tenemos a la derecha. ¿Y cómo se resuelve? Pues de la misma manera, multiplicamos 2 por 15 y eso es igual a X, que es nuestra incógnita, por 5. No vayan a confundir la X con el por. ¿Y qué hacemos a continuación? El mismo paso que hacíamos antes. Multiplicamos 2 por 15, que nos va a dar 30.
ese 5 que está por aquí multiplicando pasó ahora a dividir. Y la x queda sola. La x siempre va a quedar aquí solita. Y cuando hacemos esa división, 32,5, pues el resultado es 6. O sea que el valor que estábamos buscando era 6. Y tal cual, como lo había dicho en la parte superior, el valor de la derecha aumentó y el valor de la izquierda también aumentó. ¿Por qué? Porque pasamos de 2 a 6. Eso es un aumento. Y a la vez, al otro lado, pasamos de 5 a 15. Eso es un aumento y eso nos va a caracterizar de que la regla de 3 sea directa. Más o menos la idea es como que si aumenta una magnitud, la otra también aumenta. Si disminuye una magnitud, la otra necesariamente también tiene que disminuir. Cuando es regla de 3, directa. Entonces es lo que decimos acá. Diremos que la regla de 3 es directa cuando al aumentar o disminuir una magnitud, la otra también aumenta o disminuye. Vamos a ver un segundo ejemplo por si no quedó claro allí. Entonces, en este ejemplo nos dicen que María compra 1 litro de pintura para pintar 8 metros cuadrados de pared. Entonces la pregunta es, si ella con 1 litro de pintura pinta 8 metros cuadrados, ¿cuántos metros necesita para pintar? Perdón, aquí no sería metros. ¿Cuántos litros? Sería la pregunta. Pues me meto por aquí, hago la corrección. ¿Cuántos litros? Listo. Necesita para pintar 40 metros cuadrados de pared. Entonces, ¿qué podemos entender antes de resolver cualquier cosa? Que si con 1 litro de pintura alcanzaba a pintar 8 metros, pues lo lógico es que para pintar 40 metros necesita entonces más ¿qué? Pues más pintura. Entonces miremos acá, sacamos primero las magnitudes. Entonces tenemos aquí la magnitud 1. No importa dónde ubiquemos las magnitudes, eso no va a alterar el resultado al final del problema. Ahora, la solución que yo estoy dando no es la única. Hay personas que acomodan esto de otra manera y también es válido, ¿listo? Pero esto es una manera de resolverlo. Entonces ubico la magnitud 1, en este caso escogí la magnitud 1 como metros cuadrados y ubico la magnitud 2 como litros de pintura. Entonces, ¿qué observo aquí? Que en el lado izquierdo pasamos de 8 a 40, es decir, hubo un aumento y lo señalo con la flechita hacia arriba. ¿Qué debo de esperar? Pues como dijimos, es lógico que si necesito más pared, pues voy a necesitar más pintura. O sea que nuevamente lo que voy a tener es un aumento. ¿Qué era lo que decíamos acá? Cuando al aumentar una cantidad, la otra también aumenta. O cuando disminuye una cantidad, la otra también debe de disminuir. Y cuando hacemos esto, pues ya pasamos a la proporción. Entonces escribimos las dos razones. 8 es a 40, como 1 es a y. Se escriben tal cual como aparecían en el cuadro. Miren, lo que hay aquí es exactamente lo mismo que hay arriba. Simplemente que esas flechas rojas se cambiaron por el igual. Y aquí empiezo ya a resolver como ya sabemos. 8 es a y, multiplico de manera cruzada como 40 es a 1. 40 por 1. Resuelvo 40 por 1 que me da 40. El 8 que está aquí lo paso a dividir y quedaría 40 octavos. Luego nuestro resultado final aquí sería que y es igual a 5. Es decir, que ese es el resultado que estábamos buscando aquí. Y como era de esperarse, aumentó, es decir, de 1 pasó a 5. Entonces, de nuevo, hago referencia en que tanto al lado izquierdo como al lado derecho, las cantidades aumentan. Y un último, tercer ejemplo de lo que es la regla de 3 directa para ver cuándo disminuye. Entonces dice aquí, en un restaurante se preparó para 20 estudiantes 12 libras de arroz. Si al día siguiente el restaurante solo tenía 9 libras de arroz, ¿cuántos estudiantes pudieron comer arroz? Entonces, ¿de qué nos damos cuenta? De que aquí las 12 libras de arroz disminuyeron al día siguiente. Entonces voy a señalarlo. Esto es una disminución. Como es una regla de 3 directa, pues lo lógico es que si hay menos arroz, pues si hay
Si hay menos arroz, aquí hice un enredo, aquí confundí los valores, que preparé esto, pero tengo que hacer un cambio acá. Perdónenme, hago ese cambio aquí rapidito. Entonces la magnitud estudiantes, y aquí estaría la incógnita realmente. Voy a borrar todo esto porque lo había escrito mal. Listo. Entonces de nuevo, magnitud estudiantes, 20 por aquí, y no sabemos a cuánto les va a alcanzar. Entonces voy a poner esta magnitud con el nombre de Y. Listo. Entonces, paso siguiente. Arroz. Teníamos 12 libras de arroz y al día siguiente solo tenemos 9 libras de arroz. Hecho eso, entonces lo que tengo que hacer es resolver la proporción, pero aquí voy a tener que hacer una corrección a todos estos valores porque como los había escrito mal, entonces vamos a eliminar esto y hagamos las correcciones respectivas. A este lo habíamos llamado era Z, entonces escribimos Z por aquí. Esto sería Z, aquí tendríamos 12 y 9. Entonces multiplicamos de manera cruzada 20 por 9 y esto debe ser igual a Z por 12. ¿Por qué Z? Recuerden, porque puede ser cualquier variable, X, Y, Z, T, W. ¿Listo? Entonces no hay lío con eso. No, es simplemente el valor de una letra, la letra usted la escoge, la que más le gusta, esa es la que puede poner. Entonces hacemos la multiplicación, 20 por 9 nos da 180. El 12 que estaba multiplicando lo pasamos a dividir y esto sería igual a Z. Entonces a continuación hacemos la división de 180 dividido entre 12 y eso nos da 15. 15 es Z. Entonces, ¿qué nos pasó aquí? Pues miremos en este resultado. Este es el resultado aquí y este sería entonces el resultado a este lado. ¿Qué es lo evidente? Que bajamos de 20 a 15, es decir, que como habíamos marcado en esta flechita, hubo una disminución. Y como es una regla de 3 directa, pues lo lógico es que también al otro lado lo que tengas una disminución. Entonces, ¿qué pasó? Pasamos de 20 estudiantes a 15. Ahora pasamos a 15. Y en el otro caso, pues ya sabíamos que habíamos pasado de 12 libras de arroz a 9 libras de arroz. ¿Listo? Entonces, esa es la regla de 3 directa. ¿Qué quiere decir? Que si una magnitud aumenta, la otra aumenta. Y si una magnitud disminuye, la otra también disminuye. Listo. Hecho eso, entonces pasamos a la regla de 3 simple inversa. ¿Por qué simple? Porque resulta que aquí se pueden agregar más razones. Esta es la más simple que podemos resolver, pero se pueden arreglar más razones. Cuando se ponen más razones se llamará compuesta, pero por allá no nos metemos, nos quedamos aquí. Entonces, al igual que hice con la regla de 3 simple directa, voy a hacerlo con la regla de 3 simple inversa. Y vamos a ver cuál es la pequeña diferencia, pequeña o sutil diferencia que va a haber entre ambos casos. Entonces arrancamos con un ejemplo. Nos dicen, 7 conejos acaban su alimento en 20 minutos. Entonces ya identifico las cantidades. Una es 7 conejos y la otra es 20 minutos. Si se venden 3 conejos, entonces vendieron 3 conejos, pregunta, ¿en cuántos minutos acaban la misma cantidad de comida los 4 conejos restantes, los 4 conejos que quedaron? Entonces, ¿qué estoy viendo antes de empezar a resolver cualquier situación? Lo primero que hago es plantear la regla de 3 como lo hice en el caso anterior. Miren, tenemos la primera magnitud que la llamamos conejos y la segunda magnitud que la llamamos comida. ¿Y qué hago? 7 conejos los ubico por acá y luego me van a quedar 4 conejos, los ubico por aquí. Pero estos 7 conejos se comían la comida en 20 minutos. Aquí la magnitud es minutos, no comida.
minutos. Y no sé cuánto tiempo van a tardar 4 conejos. Pero ¿qué sí debe pasar? Entonces observemos algo. Aquí hubo una disminución. Hubo una disminución en la cantidad de conejos. Pero lo lógico es que 4 conejos coman menos que 7. O sea que lo que esperamos es que este valor aumente. Pilas acá, miren que las flechas se invirtieron. ¿Qué está pasando? A un lado está disminuyendo y lo que se espera es que al otro lado aumente. ¿Por qué? Nuevamente lo repito, porque uno espera que 4 conejos pues coman menos cantidad de alimento. Vamos a comprobarlo entonces. Dice, para resolver esto planteamos la proporción. Y aquí está el pero. En este caso invertimos, subrayo esta palabra, una de las dos magnitudes. Ojo, una de las dos magnitudes, pero usualmente la que se invierte es aquella en la que aparece la incógnita. Entonces miren lo que va a pasar aquí. Miren el cuadro, miren acá y miren lo que está pasando acá. 7 y 4 pasaron igualitos, como estaban en el cuadro anterior. Pasaron igual. Pero ¿qué pasó con X y con 200? Y con 200, no, con 20. ¿Qué pasó con X y con 20? Pues entre X y 20 la cosa se invirtió. ¿Listo? Entonces observen que esto aquí se invirtió. No es sino que lo observen, lo miren. Ah, en el cuadro 20 está arriba y la X está abajo. Aquí la X está arriba y el 20 está abajo. Y entonces lo que venimos a hacer a continuación es la operación. Entonces nuevamente multiplicamos de manera cruzada. 7 por 20 es igual a 4 por X. ¿Listo? 7 por 20 me va a dar 140 y 140 dividido 4, el resultado final será 35. ¿De dónde salieron valores? Esos valores, 7 por 20 me da 140. Este 4 que estaba aquí paso a dividir por acá y lo último que hago es la división. 140 dividido entre 4 y nos da 35. ¿Qué pasó? Pues lo que esperábamos. Miren que teníamos 20 y ahora esto se convirtió en 35. Ese es el valor que encontramos. O sea que hubo un aumento y por eso nuestra flecha va para arriba. Pero sabíamos que por acá al lado izquierdo la cantidad de conejos había disminuido. Entonces allí lo que concluimos es que diremos que en la regla de 3 es inversa, y lo subrayo, cuando al aumentar una cantidad la otra disminuye y viceversa. ¿Qué quiere decir viceversa? Que cuando la otra disminuye, la otra aumenta. ¿Listo? Entonces, si no entendimos ese primer ejemplo, pues vamos con el segundo ejemplo. Decimos por acá, este lo pongo aquí completico. Un auto recorre una distancia en 10 minutos viajando a 50 kilómetros. Y dice, si el auto al día siguiente recorre la misma distancia a una velocidad de 75 kilómetros, entonces ¿cuánto tiempo tardará? Sin hacer cálculos, la experiencia nos dice que si uno entre más velocidad le ponga el acelerador, pues lo lógico es que recorra la misma distancia en menos tiempo. Entonces, ¿qué espera uno? Miremos lo que está pasando aquí. Las magnitudes, una magnitud será minutos y la otra magnitud será kilómetros. Con kilómetros, que es donde conozco los dos valores, me estoy dando cuenta que de 50 pasé a 75. Es decir, esta cantidad aumentó. ¿Y qué se espera al otro lado? Pues como dijimos, de la experiencia se espera que este valor disminuya. Es decir, si acelero un poco más, pues lo lógico es que llegue más rápido. Entonces me va a demorar menos tiempo. ¿Qué hacemos? De nuevo, pilas. Usualmente invertimos aquella donde aparece la variable. La variable aparece aquí a este lado. Entonces, cuando vamos a hacer la proporción, la y que estaba abajo ahora pasó arriba. Y el 10 que estaba arriba ahora en la proporción pasó
abajo. Es el único cambio que hago. De resto resuelvo igual. Mientras que la otra, miren que la otra la dejo igualita. Tal cual como aparece aquí, esa otra no la toco. ¿Listo? Entonces espero que no se estén perdiendo con eso. Ahí están. ¿Y qué hago a continuación? Lo que ya sabemos hacer. 75 por y, hacemos la multiplicación, y 50 por 10. Hago el producto, me da 500, el 75 que estaba multiplicando lo bajo a dividir, y cuando hago la operación, eso me da exactamente 6,66. Es decir, ese es el resultado que va a ir aquí en la y. ¿Y qué pasó? Al pasar, como esperábamos, de 10 pasamos a 6,66, o sea que disminuyó. Ya lo habíamos supuesto a partir de la flechita. Entonces miren que las flechas están de manera invertida. Una va para abajo, la otra va para arriba. Eso significa que esto es inverso. Listo. Tercer y último ejemplo. Dice acá, 3 pintores tardan 12 días en pintar una casa. Si se contratan 9 pintores, ¿cuántos días tardarán en pintar la misma casa? Entonces usted tiene la casa ahí y dice, la quiero pintar. Ah, pero solo me alcanza para 3 pintores. Y usted contrata a los 3 pintores y resulta que esos pintores se van a demorar tantos días. Pero, oh, sorpresa, alguien le debía una plata y vino y se la pagó. Entonces usted dice, ay no, puedo contratar más pintores. Y por supuesto que al tener mayor mano de obra, es decir, al tener un aumento en la cantidad de pintores, que es esta magnitud, pues ¿qué es lo lógico? Que la segunda magnitud cambie. Pero que cambie ¿cómo? Pues a favor suyo. Si antes se iba a demorar mucho más tiempo, ahora el tiempo debe disminuir. Es lo que uno espera sin necesidad de resolver. Y vamos a comprobarlo resolviendo. Este ejemplo lo puse las flechitas hacia abajo. ¿Por qué? Porque uno puede resolver como se han resuelto los ejemplos anteriores hacia un lado o también podemos resolver hacia abajo. Es relevante siempre poner el entonces, que es el conector. Este es el conector que me conecta cada operación. Bien, entonces planteamos, miren que en este lugar está la variable y la variable va a cambiar de lugar. Aquí se invierte en la posición de la razón. Quien era antecedente se vuelve consecuente y quien era consecuente se vuelve antecedente. Mientras que al otro lado se siguen manteniendo la misma razón. No hay cambios allí. Bien, y hacemos las operaciones. A 9 lo vamos a multiplicar por z y a 12 lo multiplicamos por 3. Despejamos. 12 por 3 me da 36. El 9 pasa solito y al final, cuando hago la solución de esa división, me da 4. Como esperábamos. Entonces, si antes me iba a demorar 12 días, ahora me voy a demorar solo 4 días porque aumenté la cantidad de trabajadores. Básicamente esa es la diferencia entre las dos operaciones, entre la regla de 3 simple directa y la regla de 3 simple inversa. Y ellas se resuelven siempre a través de la proporción. Lo único que tengo que tener cuidado aquí es cuando vamos a resolver una inversa, porque se invierte el valor o la razón donde aparece la variable. De resto es tal cual. Siempre hacemos el cuadrito y luego pasamos a la proporción, identificamos magnitudes y tal cual como lo hice aquí, así mismo vamos a resolver en los ejercicios.